En un anterior programa de Intramuros les hablamos sobre la colonización del Jerez rural, sobre el proceso de los colonos en las distintas áreas, pedanías y barriadas rurales del término municipal de Jerez. En esta ocasión nos vamos a centrar en el papel de la mujer, un importantísimo papel que desempeñó durante ese periodo importante de nuestra historia. Todo ello de la mano de una escritora que nos acerca al hilo de la conversación en torno a este asunto. Cinco mujeres, 5 testimonios del Jerez rural. La foto fija de una etapa de nuestra historia narrada en primera persona por sus protagonistas. Historias que transcurren desde los años 30 del pasado siglo, pasando por la larga y difícil posguerra, hasta situarnos en la actualidad en una etapa en la que la mayoría de estas mujeres tiene ya una edad avanzada. La acción se sitúa en la Barca de la Florida, pedanía de Jerez, donde un grupo de mujeres mayores se reúnen durante unos meses alrededor de una labor de costura, al hilo de la conversación. Y allí hacen memoria del pasado, recordando momentos, situaciones, vivencias que marcaron su vida, su infancia, el trabajo en el campo, su papel como esposa y madre, anécdotas, vivencias de un periodo de nuestra historia que gracias a la escritora Teresa Fuentes hemos podido conocer. Son 5 historias, pero podrían ser más. El origen de todo es mi interés por la cultura popular, porque cuando estudié historia en la universidad, pues me interesé muchísimo por todo lo que es antropología. Y yo venía de un pueblo, había vivido 15 años, los primeros 15 años en un pueblo, y yo tenía mucho interés por recuperar, rescatar todas las tradiciones y las formas de vida populares. Tenía también ideológicamente un poco la cosa esta de solo tienen voz los que tienen voz, ¿no? Es decir, la gente que ha sido famosa por algo o que el poder ha considerado que puede hablar. Pero las mujeres, y más las mujeres que nunca han ido a la escuela y que no han podido ni escribir, no tienen voz y no han podido decir lo que quieren decir, ¿no? Y entre eso y el tema de que, bueno, que me vine de Barcelona a vivir aquí y quería hacer alguna actividad con personas mayores y tal, se juntó un poco varias cosas, ¿no? Y bueno, decidí que este proyecto que yo tenía primero en la cabeza y luego sobre el papel, de trabajar las historias de vida de las mujeres del campo, pues lo podía proponer a alguna institución. Lo propuse al Ayuntamiento de La Barca y vieron que era ideal para hacer de alguna manera una pequeña historia de La Barca, pero a través de las mujeres, ¿no? De la vida cotidiana. Como toda historia, el comienzo debemos buscarlo en su llegada a La Barca, a esas chozas sin luz ni agua donde vivían, hasta que el Instituto Nacional de Colonización construyó el pueblo. a una
unas chozas porque no tenía mi familia, mi padre y mi hermano en Alcalá de los Gazules, que vinimos de Alcalá de los Gazules, no tenían trabajo allí. Y aquí en Majarromaque le ofrecían a mi padre, que ya estaba enfermo, el puesto de guarda de noche, que no tenía que trabajar. Pero duró muy poco tiempo, mi padre después de venir. Yo cuando nos dijeron vamos a la barca, yo no me vine a la barca. Yo me fui a Cádiz, y que tenía ya esta hermana mía en Cádiz trabajando. Y yo no sé lo que se me infundía a mí la barca, que digo, no, yo a la barca no me voy. Y a una choza menos. Y me fui a Cádiz, estuve trabajando en Cádiz, en la casa del juez de justicia de Cádiz, trabajé. Estuve un tiempo y luego ya murió mi padre y ya me vine con mi madre para no dejarla sola. Ya me vine con mi madre. Y estoy en el libro hasta bailando en la puerta de la choza, porque yo era muy flamenca. Oh, yo vine en un isocarro. En un isocarro. Me trajeron el día antes de casarme, aquí a la barca. Un tío mío, que se hizo cargo de mí antes de casarme porque mi madre no quería saber nada de mí. Yo nací en la calle Empedra, en Jerez de la Frontera, en el 19, o sea, número 19, y me bautizaron en San Miguel. Y ya vinieron mis padres aquí a un campo de un arroyo que le dicen aquí, el arroyo de los Horcajos, no sé por lo que es. Estuvieron viviendo ahí. Después vivieron otra vez más para Caíta, más para el pueblecito este. Después otra vez un huerto con los 10 y nos estuvimos viviendo en el huerto, que ya es donde medio me crié. Bueno, he nacido aquí en Majarromaque, en un cortijo que estaba mi padre. Pero soy de la barca. Mi familia viene de Grazalema. Vinieron de Grazalema mis abuelos, le dieron una parcela. Y ya pues mi madre se casó y vivíamos en Majarromaque en un cortijo. Ya luego me fui con una hermana mía a Málaga, y en Málaga sí estuve trabajando en una casa y estuve bastante bien, me querían muchísimo. Bueno, tanto que decidieron que si me quería quedar yo, todo aquello era mío, todo aquel edificio, que cuando todavía digo que tengo ganas de ir a Málaga para allá a aquel edificio, porque aquella señora, no sé por qué, decía que había tenido mucha gente, pero que como yo le había hecho las cosas, no se las había hecho nadie. Esto, más o menos, el centro ahora mismo, más o menos, hombre, sin árboles, había una fuente aquí en medio, una fuente, y sin los banquitos estos, pero más o menos las fachadas son antiguas, son las mismas que había antiguamente aquí. No había la mitad de las casas que hay ahí ahora mismo, no las había. Han hecho muchísimas barriadas aquí en la barca y la barca ha crecido un montón. Pero vaya que yo, como conocerla, la conozco casi, sacando las barriadas nuevas que han hecho, que no se ven aquí en el centro, pues las veo casi igual. Aquí pues nada, lo que había era campo, y aquí en el pueblo estaba la casa del estanco, después hicieron la iglesia vieja, que es una que está ahí enfrente, que es la Villa Jafé. De eso lo recuerdo poco, había una barca para pasar. Recuerdo cuando estaban haciendo el puente y eso recuerdo yo algo, pero sería muy chica. Pero había una barca que pasaban de un lado a otro el río por la barca, que por cierto hubo una riada muy grande, y mi padre tuvo que ir al puerto a buscar la barca para salvar a las criaturas que estaban ahí arriadas, que estaban en un árbol con la calor de una perrita que se salvaron. Pues sin agua, sin luz, bordábamos con un quinqué que había en la casa, de noche. Mi padre los leía las novelas con el quinqué, en la sopa. Teníamos vacas, bueno, porque mi abuelo los dio un caso de parcela. Y entonces pues allí hicimos una choza. Y allí vivimos nosotros hasta los 15 años que yo me vine. A los 15 años pues ya los dieron unas casitas que tenemos, que la tengo yo todavía, que la hicieron para los pobres que tenían choza, para quitarnos la choza. Si buscamos un denominador común entre estas mujeres, concluiríamos en que sus vidas estuvieron marcadas por el trabajo, por el analfabetismo, por las malas condiciones de vida, vivencias de una época difícil.
de todo es mi interés por la cultura popular, porque cuando estudié historia en la universidad, pues me interesé muchísimo por todo lo que es antropología. Y yo venía de un pueblo, había vivido 15 años, los primeros 15 años en un pueblo, y yo tenía mucho interés por recuperar, rescatar todas las tradiciones y las formas de vida populares. Tenía también ideológicamente un poco la cosa esta de solo tienen voz los que tienen voz, ¿no? Es decir, la gente que ha sido famosa por algo o que el poder ha considerado que puede hablar. Pero las mujeres, y más las mujeres que nunca han ido a la escuela y que no han podido ni escribir, no tienen voz y no han podido decir lo que quieren decir, ¿no? Y entre eso y el tema de que, bueno, que me vine de Barcelona a vivir aquí y quería hacer alguna actividad con personas mayores y tal, se juntó un poco varias cosas, ¿no? Y bueno, decidí que este proyecto que yo tenía primero en la cabeza y luego sobre el papel, de trabajar las historias de vida de las mujeres del campo, pues lo podía proponer a alguna institución. Lo propuse al Ayuntamiento de La Barca y vieron que era ideal para hacer de alguna manera una pequeña historia de La Barca, pero a través de las mujeres, ¿no? Pero eran felices, quizá esa alegría propia de la inocencia que reflejan las viejas fotografías en sepia, de no aspirar a más de lo que tenían, probablemente porque no lo conocían. Yo he sido siempre muy alegre. Mi madre tuvo 12, yo fui la última. Y decía eso, que a quién habría salido yo, porque dice, de la familia casi ninguno canta ni cuenta tantos chistes, y yo desde pequeña me gustaba muchísimo. De pequeña me daba vergüenza de cantar delante de la gente, y me escondía y cantaba a lo mejor desde otra habitación o lo que fuera. Luego ya me quité la vergüenza y cantaba donde me lo pedían. Todavía me lo piden, ya digo, yo ya no canto, yo ya ahora cuento. La alegría de antes no es la juventud de antes no es como la de ahora. Ahora se van a las botellonas y se acabó. Y antes la juventud, pues nos juntábamos en una zambomba, en un baile, cualquier cosita de esa. Pues yo soy de San José del Valle. Y yo me he ido a los bailes y me enseñaron a cantar. Bueno, a mí es que me gusta siempre cantar. Más que hoy, porque no teníamos pena, no pensábamos, a lo menos la juventud no había tenido muerte de familia, no había tenido nada, pues éramos muy felices, nos juntábamos unas pocas muchachas, las chicas, las grandes, ya se enteró usted cómo hice la comunión, que venía con muchachas que ya tenían hasta novios y yo chicas, me traían aquí a la iglesia esa, no a la iglesia que tenemos, a esa venían unos misioneros y esos misioneros me arreglaron a mí y hice la primera comunión, que no lo sabía ni mi padre ni mi madre, porque no tenían para comprarme ropa. Pues sí, ¿no? Sí, éramos felices, ¿no? Yo desde luego tuve, porque cuando los vinimos a la barca, pasó ya que mi madre se tiró por el puente. Entonces, mi vida ha sido muy dura. Y no, la felicidad era de 15 años, antes de 15 años, éramos muy felices. Porque estábamos allí en el campo con la soja y todo, pero éramos felices. Veníamos al cine aquí, éramos felices. Pero ya después... Pues yo creo que sí, que dentro de lo que había, bueno, venían rachas que se estaban un poquito mejor y rachas malísimas. Que aunque tuvieras algún dinerillo no se podía comprar, no había nada para comprar, como era el aceite, la harina, muchas cosas que eran muy necesarias, pues aunque tuvieras dinero no las había. Juntábamos las muchachas y cantábamos, jugábamos al esconder, jugábamos a todo y así pasábamos la vida. Hoy hay más preparos, porque hay muchos preparos de todo, pero vamos. Hemos salido adelante. Los nietos no lo creen esa vida.
Cuando se le dice, no habrá sido tanto, sí, pasó más de lo que, mucho más. Ellas tenían esa alegría de muchas veces de la inocencia, de no conocer otra cosa, es decir, tampoco aspiraban, fíjate que Encarna aspiraba a tener un suelo para limpiar, fíjate qué aspiración, ¿no? Pues es porque tampoco conocían otra cosa. Entonces ellas estaban alegres mientras fueron niñas, yo creo que fueron felices entre comillas, evidentemente. Hubo algunas que tenían dramas, cuando a Pepita perdió a su padre que murió en un accidente, o Antoñita que su madre fue un drama. Su madre ya no lo ha expresado con palabras porque ni siquiera puede expresarlo con palabras, ¿no? Han tenido dramas personales, ¿no? Pero por las demás cosas, por lo que nosotros ahora suspiramos o sufrimos, ellas no, porque no sabían que existía siquiera otra realidad. Otro denominador común era el trabajo en el campo, porque no solo hacían las tareas de la casa y cuidaban de sus hijos y del marido, además estaba el duro trabajo de recoger algodón o cuidar animales. En el campo, bueno, yo ya después que me casé y tenía 4 hijos y cogía algodón en el campo. Y lo llevaba uno montado en el saco y otro mudándolo para adelante para que... Porque como no andaba, pues le ponía un saco delante y él mudaba cada vez que llegaba a él y el otro montado en el saco de atrás, como lo llevaba por... ¿Y después a la casa? Después a la casa me levantaba a las 5 a hacer el costado a mi marido y a dejar la comida hecha para irme a coger algodón con mis hijos. Malísimo, porque ya lo sabemos hombre, de lo que éramos las mujeres, para la casa y la casa y nada más. Yo trabajé también en el campo, luego ya salimos las mujeres a trabajar campo, pero antes ni eso, casa y lo poco que había la casa y ya está. Antes la mujer no era como ahora. Antes la mujer estaba dejadita a un lado, en un rincón. El que mandaba era el hombre, más que ahora. Ahora yo hago lo que me da la gana, pero entonces no. Entonces no había nada que hacer. Era el hombre más el que llevaba la voz cantante. Y la mujer, pues los niños, la casa y trabajo. Pues yo ya aquí empecé a trabajar de pescadera. Mis hijos, a los 10 años, 11 años de casar, empecé a trabajar ya con mi marido es pescadero, y empecé yo a trabajar de pescadera. Y me he tirado toda la vida de pescadera, la casa, los niños, la pescadería, los niños, la casa, y esto ha sido hasta que ya con 46 años, ¿qué fue? 46 por ahí, me fui a la escuela de adultos, que tampoco podía ir a la escuela de adultos, pues yo estaba siempre trabajando, y mi padre se mató y nosotros éramos chiquititos. Yo tenía 5 años, el más chico tenía 1 año y el mayor tenía 15. Entonces, pues, guardando cabras, guardando lo que hubiera para ayudarle a la madre, ayudarle a lo que fuera. Sembrar, rebuscar para darles de comer al ganado, y por verdolaga, los sacos de verdolaga que estaban, pues ya ayudado a mis padres, estaba media ringada. Y han ayudado mucho las mujeres, mucho en el campo, mucho. En el campo hemos trabajado mucho. Incluso hasta las mujeres eran las que trabajaban más en el campo, porque los varones eran los que tenían que estudiar o ir al colegio, porque la hembra era la que teníamos que ayudar, la casa, en el campo, en todo. Yo siempre trabajando en el campo, de cuando más joven, y después he trabajado no sé si habéis oído el convento, los salesianos de San José del Valle. Pues yo he sido una trabajadora de los salesianos, donde han habido niños internos de todo, las campiñas y los campos de todos, los cortillos de todos por alrededores, que han ido los niños ya internos. Yo he sido una trabajadora de ese colegio. Los tenía yo pequeños, cuando estaban en el colegio, uno tuviera 9 años, otro tenía 7, y
Y cuando salían del colegio, pues mi marido llevaba 2 o 3 huertos que decíamos aquí, pues íbamos a coger algodón. Y para que se fueran los niños, pues les llevaba una tableta de chocolate para que los niños fueran a coger algodón, si no, no iba. Con eso de merendar chocolate. Estas 5 mujeres se enorgullecen de los avances sociales de la mujer en estos años, pero lamentan el tiempo que perdieron, una juventud perdida que ahora, años después, intentan recuperar. Entonces éramos esclavas de los hombres, ahora ya está otra cosa, es otra vida ahora. Pero entonces éramos esclavas de los padres primero y después de los maridos. Pero vamos, ya habemos visto otra claridad en la vida. Que está muy bien, que hemos adelantado mucho, porque a mí me gusta estar en las reuniones y en las cosas para aprender, y veo que está muy bien, que no teníamos derecho ni a hablar. Entonces, como que irte a cerrar y a trabajar. Todo lo que nos hemos perdido muchísimo, ahora las mujeres saben vivir mejor. No se sacrifican toda una vida, ni qué va, ni mucho menos, no. Los avances, hombre, claro, que habíamos tenido avances, muchísimo, pero también veo que la juventud no sabe aprovecharlo, porque nosotros no habíamos tenido nada, yo le meto manos a todo, y hago de todo, y hago todo lo que tú me pidas, de crochet, de costura, de pintura, de todo. Yo digo, si una fuera tenido algo en la vida, pero yo lo tengo ahora, estoy viviendo, a los 61 años estoy viviendo, antes no he vivido, ha sido muy esclava, y unos añitos ya después mejor, pero ahora es cuando yo estoy viviendo. Ahora yo veo la barca súper moderna, la gente está muy liberal, van a tomar café, estamos en las asociaciones, porque aquí en la barca hay muchas asociaciones. Claro, lo que no han hecho de niñas, o sea, todo lo que es, las aficiones que ahora tienen son las que entonces ni siquiera se podían imaginar ni que les gustaría hacer teatro cuando eran niñas, ¿no? Entonces, el ir a la escuela, el poder escribir eso que a ellas les bulle ahí en la cabeza y tal, como Pepita, hacer sus sevillanas y poder escribirlas, ¿no? Encarna el ir de viaje, que ha tenido una enfermedad de su marido muy larga y ha pasado a lo mejor toda su madurez cuidando de su marido y cuando era más joven cuidando de sus hijos, pues claro, ellas ahora están reviviendo y yo creo que tienen como una frustración de decir, hay que ver, ahora que ya casi no puedo, ¿no? Ahora es cuando yo veo el mundo, ¿no? Cuando yo veo lo que podría hacer y ya, bueno, hago lo que puedo, ¿no? Pero sí, ellas ahora están descubriéndose. Las que escriben, es que es curioso que en un grupo que prácticamente no he ido a la escuela, que haya dos, por ejemplo, que escriben. Es que de un grupo de 16 mujeres, que haya 2 que escriban, es mucho. El resultado de este libro de Teresa Fuentes es muy interesante para el conocimiento de la intrahistoria del Marco de Jerez. Decenas de conversaciones, entrevistas y charlas para hilar la experiencia vital de estas mujeres. Pues para mí ha sido como hablar también de mí misma un poco, ¿no? Del mundo en el que yo nací y donde yo viví, ¿no? De que esas mujeres han dado voz a muchas más mujeres, que son las que yo les tengo un especial cariño, a mi abuela, a mi madre y a todas las mujeres del pueblo, ¿no? Y luego, pues claro, lo agradecidas que son, el tiempo que he pasado con ellas, pues realmente es que yo no sé si decir me quieren, me aprecian, es que no sé cómo llamarle, porque son muy agradecidas, ¿no? Y entonces, pues cuando nos vemos es un cariño y, pues claro, he aprendido sobre todo eso, esa humanidad, ¿no? del sufrimiento, ¿no? Ahora viven, según cuenta en el libro, una segunda juventud. Se sienten liberadas, felices.
los pueblos en los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con su guitarra me hacen llorar. Barqueña y barqueño, por eso te digo, lo conseguiremos si estamos unidos. Ay, mujer, libérate y salte ya de tu casa. Y salte ya de tu casa. Ay, mujer, libérate y salte ya de tu casa. Vente a la escuela de adulto, verás que bien te lo pasa. Ay, qué alegría me da, ay, qué alegría me da, ay, qué alegría me da. No tener que poner dedo cuando tengo que firmar. Voy a dedicar a Teresa. Eres clavé o clavelina, azucena martelada, jardín de perlas finas, así eres divina. Y te digo con peso sano que aquí tiene una amiga, muerte y reina a tus plantas con una flor en la mano. Y hasta aquí este repaso histórico al papel tan importante que ha desempeñado la mujer rural en el proceso de colonización. Hasta la semana que viene aquí, en Intramuros.